De nuevo, el programa Preguntas y Respuestas. La primera de hoy viene de Ángel Fernández Vidal. ¿En el infierno los condenados estarán solo en espíritu o también con sus cuerpos resucitados? El hombre es salvo o condenado, todo él, porque el hombre es una unidad formada por cuerpo y alma, de modo que estarán completos con el cuerpo transformado. Ángel Fernández Vidal, ¿qué sucederá en el rato previo a la tribulación con los bebés de los creyentes? ¿Se quedarán o serán llevados con sus padres al encuentro de Cristo? Mira, no hay respuesta bíblica para esto. Las consideraciones que se pueden hacer a la luz de la enseñanza general de la Biblia es que todos los bebés que no tienen uso de razón son salvos cuando mueren. Por tanto, hace pensar que serán llevados con la Iglesia. Los otros niños que no han creído quedarán aquí, pero como tales tendrán un cuidado especial durante el tiempo de la tribulación y con toda probabilidad serán salvos con los miles que serán salvos durante ese tiempo. Sin embargo, la Biblia guarda silencio sobre este asunto y cualquier respuesta es una posición personal, pero no bíblica. Harold Zambrano, ¿cómo defiende un cristiano la Iglesia? La Iglesia no la defiende el cristiano, la defiende Cristo. Es más, la defiende el Dios Trino, que la funda, aunque el fundamento de ella es el Señor. El cristiano tiene que respetarla, comportarse con ella como corresponde a lo que es soporte y sustento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Guardar la unidad. Efesios 4:3. Edificar a los hermanos con los dones. Ser ministro eficiente sirviendo al Señor. Ser del mismo sentir que hubo en Cristo. Filipenses 2:5. Así es el comportamiento que ensalza a Dios y bendice la Iglesia. Manuel, en Apocalipsis 27, ¿por qué es suelto de la prisión? Se refiere a Satanás. Porque así Dios lo ha determinado para cumplir su propósito eterno y abrir el camino para cielos nuevos y tierra nueva donde Satanás, los demonios y los perdidos no estarán. Mari Gómez, cuando dice salvación para todos, ¿se refiere a todos los predestinados o a todo el mundo? La salvación de Dios es para todos los hombres sin limitaciones. Por eso son responsables de creer para salvación o de no creer para condenación, como Jesús dice en Juan 3:36. Una advertencia. Predestinación no tiene que ver con elección. La predestinación es el destino que Dios establece para los que son salvos, no para los incrédulos. Esteban Verón. ¿Qué tan importante es la membresía formal en una iglesia local? La iglesia donde me congrego no tiene registro de membresía, pero veo que muchos dan gran importancia a ser miembros de su iglesia. Si la verdadera iglesia de Jesucristo es invisible, es una falta muy grave no estar inscrito en una lista de miembros de una iglesia local. No estar inscrito como miembro en una iglesia no implica necesariamente que uno esté en rebeldía frente a las personas que Dios puso en autoridad espiritual sobre él. Yo no estoy inscrito en un libro, pero respeto a mis pastores, los escucho y entiendo que Dios les ha dado una responsabilidad de apacentar la grey y que es necesario rendirles cuenta. El registro de membresía de una iglesia local es bueno para conocer quiénes están integrados en esa congregación, que pueden participar con todo derecho en las decisiones que deben tomarse en ella. Ahora bien, no quiere decir que todos los que estén en un registro de miembros sean verdaderamente salvos y pertenecientes a la única iglesia de Jesucristo, como el Señor enseñó de aquellos que le decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, etcétera, 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 y él les dijo, nunca os conocí, apartaos de mí,
obreros de iniquidad o de maldad en el Sermón del Monte. No hay mandamiento para tener registro de membresía. Queda a criterio del liderazgo de la Iglesia. J.L.C. Chain. Normalmente, al humano le atraen mucho las historias de gigantes y de los ángeles que se narran en la Biblia. Creo que es muy interesante, pero en lo personal, lo que me resulta fantástico y curioso es toda esa creación de lo que no podemos ver, como microorganismos, bacterias, virus, etc. Pastor Samuel, no es una curiosidad, simplemente no logro dar cabida en mi cerebrito a la impresionante obra de Dios. Impresionante. Sí, impresionante. Y es una evidencia de la existencia del Creador. Eso elimina la teoría nunca demostrada del origen casual de la vida en la Tierra. Ese admirable Dios sustenta toda la creación, bien sean los grandes astros y los grandes seres vivos como los microorganismos, porque es el único y omnipotente y soberano Dios. Alcides Holguín. Recientemente escuché a alguien afirmar que la versión Reina Valera tiene cerca de 30.000 errores. ¿Qué tan cierto es eso? Algún día te van a decir que tiene 30.203 y medio. Son falsedades de embusteros que tratan de desacreditar la Biblia. ¿Por qué no dejamos de una vez de oír a tales mentirosos y dedicamos el tiempo que se pierde escuchando sus patrañas en leer, estudiar, meditar y obedecer la Biblia que tenemos en nuestras manos? Alcides Holguín. Unos hermanos cercanos aceptan que a los satanistas les está prohibido sacar los cuerpos de los creyentes de las tumbas porque se lo oyeron decir a un instructor de espiritismo. ¿Cuál es el peligro de basarnos en una idea procedente de esa fuente? Mira, no entiendo bien qué es eso de sacar los cuerpos de los creyentes de las tumbas, pero no le presto ninguna atención, porque son ideas de uno que fue instructor del espiritismo, como tú dices, y eso es una creencia y una religión diabólica. Por tanto, el peligro de aceptar esas ideas es el mismo que aceptar lo que Satanás nos pudiera decir. Alejémonos de los demonios y de los medios que estos usan. Carrillos House Melody. Quiero entender con más precisión. ¿Qué es el corazón según Dios? ¿A qué parte se refiere? No parece que sea del todo la carne como el cuerpo o algún miembro, aunque sí habla de que es engañoso y perverso. Tampoco parece que sea del todo el alma, pues subjetivamente diríamos que el alma está corrupta en definición. ¿Cuánto tiene de cada cosa si al corazón lo trata como origen de deseos, pensamientos, acciones, etc.? En muchas ocasiones se usa la figura de lenguaje que se llama sinédoque, que toma la parte por el todo, de manera que se lee en algún texto: el alma que pecare morirá. Y lo que está diciendo que el hombre que peque morirá. De ese mismo modo, el corazón según Dios es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y en el que mora Dios en tres personas, que es conducido por el Espíritu. Ese corazón, centro de la vida, produce un cambio en el creyente que lo diferencia de aquel que no tiene a Cristo. Vídeos de mi amiga Jime. En Juan 1:51 Jesús dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo fue que lo vieron? ¿Podría relacionarse con Juan 2:11 cuando dice que manifestó su gloria a los discípulos? Porque da la idea de algo que empezaba ahí y continuaría. Jesús les anuncia lo que iban a ver en el futuro.
el cielo abierto y los ángeles que descienden y suben sobre el Hijo del Hombre. Esta primera apertura del cielo en el ministerio de Jesús tuvo lugar en su bautismo. Otra manifestación fue en la transfiguración. Algunos entienden que el cumplimiento de este ascender y descender de los ángeles se cumplió en 3 momentos puntuales de la vida de Jesús: transfiguración, resurrección y ascensión. Sin embargo, el Señor no parece que estuviese refiriéndose a asuntos puntuales, sino a la dimensión gloriosa de su obra que había venido a realizar. El cielo se abre a la tierra en la admirable gracia salvadora de Dios, en la enseñanza de Jesús que expone la palabra procedente del Padre y en los milagros que manifiestan su omnipotencia divina. Vídeos a mi amiga Jime. En Hechos 6:30, 6:35, 6:38, cuando Esteban está hablando sobre Moisés y la zarza, ¿por qué dice que fue un ángel que se le apareció? Bueno, primero, las citas están en el capítulo 7, no en el capítulo 6. Esteban afirma que no solo Moisés oyó la voz de Dios, sino que el diálogo fue por medio de una persona que se le manifestaba a quien vio, que no podía ser otro que el ángel de Jehová, manifestación personificada de la segunda persona divina. Más adelante habla de que Moisés en la congregación del desierto hablaba con Dios en el monte Sinaí y veía a Dios cara a cara, lo que supone que Dios se hacía visible en el ángel de Jehová, una teofanía divina. José Villanueva, ¿me podría ayudar con 2 Pedro 1:3? Bueno, leemos el texto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Surge la pregunta sobre a quién se refiere con su divino poder. Por el contexto inmediato ha de entenderse como relativo a Cristo, primero por continuidad con el versículo anterior que lo menciona y en segundo lugar por el tema general de la epístola. El sentido es que dándonos Dios su poder divino, nos da cuantas cosas necesitemos. Aparece intencionadamente, con el uso de la frase, una apelación o, si se prefiere mejor, una nueva declaración de la deidad de Jesucristo que se propone recordar y enseñar en la epístola. El poder de Cristo concede todo lo que es útil para la vida. Primeramente para la salvación en la donación de la vida, considerándola como la vida eterna que se recibe por gracia al creer, pero no solo se trata de la justificación con lo que implica el perdón de pecados y vida eterna, sino con la santificación, la piedad, que se caracteriza por la cotidianeidad de la experiencia de la salvación cristiana. La vida en plenitud no es algo futuro o escatológico, sino actual y real. Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Juan 10:10. Celena Palma Baule. Quería preguntarle sobre Apocalipsis 8:13. Las 3 ay y su significado. Estuve estudiando cada ay, pero me gustaría saber su significado. Sí, en el hebreo antiguo, una de las maneras de expresar el superlativo absoluto o total es mediante la repetición de una palabra 3 veces. Este fenómeno es poco común en los textos bíblicos, pero ocurre en contextos donde se desea enfatizar algo al máximo grado. Un ejemplo conocido se encuentra en Isaías 6:3, donde los serafines dicen santo, 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 en lugar de expresar santísimo, ya que ellos, o infinitamente santo, ya que en ese idioma no es posible. Quien escribe aquí es un judío, Juan, que aunque escribe en griego, utiliza formas propias del hebreo. Por tanto, los 3 ayes se usan para indicar un superlativo de juicio que Dios envía y que será gravísimo. Ángela Silva.
Los incrédulos son enemigos de Dios, o Dios es enemigo de los incrédulos, o viceversa. Los incrédulos hacen enemigo suyo a Dios, pero Dios no es enemigo del pecador. Busca al pecador y solo es enemigo del pecador cuando éste le desafía directamente, quebrantando consciente y voluntariamente, con arrogancia y soberbia, su voluntad. Ángela Silva. El versículo 27 de Romanos 3 tiene una buena traducción en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Las palabras que llaman mi atención son pecadores justos a sus ojos. Mira, no encontré esa cita en donde indicas. Por favor, haz nuevamente la pregunta. Chloe Salazar. La apostasía de los israelitas es, habiendo creído, volverse al judaísmo. Hay muchos textos que así lo declaran. Mi pregunta es, si creyeron y dejaron de creer en Jesús, dichos judíos nacieron de nuevo y por volver al judaísmo se perdieron. Ahora, en el tiempo de gracia, he escuchado muchas veces que un salvo no puede ni quiere dejar de serlo, pero el apóstata en la gracia, ¿alguna vez antes de ser apóstata ha sido salvo? Es que yo entiendo, quizás equivocadamente, por supuesto, que sí, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la apostasía es para los que son y dejan de serlo, y no hay remisión para ese pecado. En conclusión, el apóstata sí fue salvo y dejó de serlo por apostatar de la fe. En pocas palabras, la apostasía puede ser y dejar de ser. También sé que hay dos clases de apostasía, los que nunca fueron por rechazar y los que fueron y dejaron de ser. El tema es amplio. Yo voy a procurar sintetizarlo. El salvo no puede perder su salvación. Esta posición es sostenida por los que abrazan la teología bíblica. Según esta perspectiva, una persona que ha sido verdaderamente regenerada por el Espíritu Santo y salvada por la gracia de Dios está segura en Cristo y no puede perder su salvación, ni ella desea, aunque pudiera, separarse de Jesús. La base bíblica es clara, no voy a desarrollarlo porque ya lo he desarrollado ampliamente en un programa y en varias preguntas. Juan 10, 28, 29. Les doy vida eterna. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Romanos 8, 38, 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Efesios 1, 13, 14, los creyentes son sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia. Desde esta perspectiva bíblica, si alguien parece apartarse de la fe, apostasía, se argumenta que nunca fue verdaderamente salvo. Esto se apoya en pasajes como primera carta de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Gracias por vuestra atención. El programa de hoy ha terminado. Esperamos un encuentro nuevo, si el Señor lo permite, y si Él no viene antes. A Dios sea la gloria.